Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4 y estamos conformados por Rosa María Hernández Atemate. Edgar Antonio Ortega Lozada. Marlibet Sánchez García. y su servidor, Saer Luis Juárez. El día de hoy le vamos a explicar una técnica que es una técnica de conservación de suelos, la cual es conocida como zanjas, zanjas de infiltración o trincheras. En el caso de esta maqueta tratamos de simular una pendiente de 30 grados a partir de lo que es un transportador. Pusimos en esta parte, la parte más baja de la maqueta de transportador, simulando ya 30 grados, y es como de que lo trazamos. Esta técnica incluye que se siembren árboles en la parte baja de la zanja. La retención de humedad en la zanja favorece su crecimiento. También se implementa la cobertura vegetal para cuando haya precipitaciones no afecta la estructura de las zanjas, ya que disminuye la velocidad de las lluvias. ¿Qué son las zanjas de infiltración? Las zanjas de infiltración, también conocidas como zanjas de percolación, son excavaciones alargadas que se construyen en el terreno con el objetivo de captar y almacenar el agua de lluvia que se escurre por la superficie. Funciones de las zanjas de infiltración. Estas zanjas funcionan como sistemas de drenaje natural que captan el agua. El agua de lluvia fluye por la superficie del terreno y es dirigido hacia la zanja de infiltración. Almacenamiento temporal. El agua se almacena temporalmente y reduce la velocidad del flujo, lo que permite que los sedimentos se depositen en el fondo. Infiltración. El agua penetra en el suelo de forma gradual a través de las paredes y el fondo de la zanja, reabasteciendo los acuíferos subterráneos y proporcionando humedad al suelo por las plantas. Mejora la calidad del agua. En el proceso de infiltración se eliminan contaminantes del agua de lluvia, como sedimentos, nutrientes y metales pesados. Esto contribuye a proteger la calidad del agua en acuíferos y cursos de agua. Mitigación de riesgos de inundaciones. Almacenan el agua de lluvia en forma temporal, reduciendo el volumen que podría generar inundaciones, especialmente en áreas urbanas con gran cantidad de superficies impermeables. Creación de hábitats. Pueden crear un hábitat para diversas especies como lo son aves, anfibios e insectos y favorecen la biodiversidad en el entorno. Condiciones para su aplicación. El terreno debe contar con las siguientes condiciones. Debe tener un suelo que sea permeable, es decir, que permite que el agua se infiltre fácilmente. Por ello que se recomiendan suelos francoarenosos. Debe tener una profundidad suficiente entre el fondo de la zanja y el nivel freático del agua subterránea para evitar la saturación del suelo y la contaminación del agua. Debe tener una pendiente entre el 10 y 40% para asegurar un flujo adecuado del agua hacia la zanja y evitar la erosión. Debe tener una estabilidad el terreno para que no existan desboronamientos o deslizamientos. Debe tener disponibilidad de espacio. Debe contar con el espacio suficiente para construir la zanja de infiltración, tomando en cuenta las divisiones necesarias y la distancia que debe haber entre una y otra. Debe estar alejada de fuentes de contaminación, como lo son fosas sépticas, tanques de almacenamiento de combustible o áreas con alto tráfico vehicular. Criterios técnicos para su construcción. Las dimensiones de la sección transversal de las zanjas pueden variar con el clima, la pendiente, el tipo del suelo y la vegetación. Si fijamos un ancho de la base de 40 centímetros y una profundidad de 40 centímetros, el distanciamiento entre zanjas para las condiciones establecidas en México son las siguientes que se muestran en la tabla mediante la CONAFOR, donde el cuadro 1 son las cantidades mínimas a realizar en obras y prácticas para el control de la erosión laminar y captación de agua. En nuestro caso va a aplicarse la de zanja trinchera, conocida como tinas ciegas. La unidad de medida son en metros, la cantidad mínima por hectárea son 400 y las especificaciones para su construcción o elaboración indican que la separación entre curvas a nivel van a ser cada 12.5 metros.
las zanjas deberán de estar construidas de 0.4 metros de ancho por 0.4 metros de profundidad y 2 metros de longitud. Bordos de 0.6 metros de base y 0.35 metros de altura. El bordo debe conformarse y compactarse. El siguiente cuadro va a ser el distanciamiento entre obras según la pendiente del terreno. Para nuestro caso, nuestra maqueta tiene una pendiente del 30%. Dependiendo al valor que se nos mostró anteriormente, que es de 12.5, identificamos el valor pendiente 30%, el valor 12.5 que nos indicaba en la tabla anterior, por lo que la distancia entre cada zanja será de 13.1, valores que están a 12 metros. Y la distancia se va a tomar así como se muestra en esta imagen de valores de las zanjas. Materiales para su construcción. Para construir las zanjas necesitamos los siguientes materiales: pala, una picota, cal, estacas de madera de 2 pulgadas por 1 pulgada y 1 centímetro de largo, 3 árboles o arbustos, y el número de personas recomendado para su construcción es 2. Esto también va a depender del área a la que vayamos a aplicar este tipo de técnicas y puede variar, no solo pueden ser solo las 2 personas, pueden ser incluso más. Proceso de construcción. Para comenzar a diseñar nuestras zanjas de infiltración, vamos a necesitar primero conocer la pendiente y poder trazar nuestras curvas de nivel. Para hacer esto necesitamos un aparato que es conocido como el aparato A, que es este que tenemos aquí. Para poder construirlo vamos a necesitar 2 vigas que van a ser este extremo y este extremo, de 2 metros de largo por 3 centímetros de ancho. Vamos a necesitar 3 clavos que nos van a ayudar a la sujeción para poder hacer este aparato. Y principalmente lo que nos va a indicar, o el primer paso que vamos a hacer, va a ser unir las vigas en un extremo, como sería este primer paso, y la anchura que debe de tener, o el largo que debe de tener de este extremo, que sería el extremo A al extremo B, debe de ser de 2 metros. La viga que vemos en esta parte nos ayuda para que el compás de nuestro aparato A pues no se pueda abrir y no ande cambiando de tamaño de los 2 metros. También vamos a necesitar una cuerda que nos va a ayudar a sujetar, que va a ser sujeta del clavo principal o del tornillo principal, y vamos a necesitar una botella que esté llena de agua. Esta parte va a fungir como un nivel, el cual nos va a decir que cuando esté justamente en medio quiere decir que tenemos un buen nivel. Y pues a continuación les vamos a explicar cómo poder trazar y medir primeramente las pendientes y poder medir las curvas de nivel. Para medir la pendiente del terreno es muy necesario, entonces debe de ser el primer paso que debemos realizar antes de aplicar la técnica de conservación. La erosión de los suelos pues va a depender en gran medida de la pendiente del terreno. Cuanto más inclinado sea el terreno, pues mayor susceptible será la pérdida del suelo. Este paso, como ya lo mencioné, debe de realizarse ante cualquier tipo de elección de técnicas de conservación. Medición de la pendiente. Para medir la pendiente en un porcentaje del terreno se requiere, además del aparato A, una cinta métrica o una vara recta, y se obtiene mediante el siguiente procedimiento. Primero vamos a colocar el aparato A en el sentido de la pendiente. Vamos a iniciar siempre de la parte de más arriba a la parte más baja. Posteriormente vamos a levantar un poco el extremo que se encuentra aguas abajo hasta que la plomada marque el centro, como se muestra en la figura 19. No tiene que quedar como una figura 18, sino como una figura 19, teniendo en cuenta la plomada que quede justamente en el centro. Posteriormente vamos a medir con nuestra cinta métrica o con la ayuda de una caña o estaca o palo, la distancia que quedó del suelo a la distancia que queda en la parte de nuestro aparato A. Esa medida es la que nos va a servir y la que vamos a tener que anotar, junto con la ayuda de la cinta métrica. La pendiente se va a calcular dividiendo la diferencia de altura del punto anterior entre 200 centímetros y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Para fines prácticos, la altura medida se puede dividir entre 2 y esta será la pendiente. Sin embargo, es necesario que la distancia entre extremos sea exactamente de 2 metros.
Un ejemplo práctico de la medición de la pendiente es el siguiente, donde se tomaron 3 mediciones que se muestran en el cuadro siguiente. Para poder obtener la pendiente se hace un promedio de estos 3 mediciones y por resultado en este ejemplo nos da 32, es decir, que la pendiente que tenemos o que se tiene en ese terreno donde se hizo este cálculo es de 32. Trazo de curva de nivel. Para trazar la curva vamos a colocar primero el aparato A en la parte alta del terreno. Siempre debe de ser de la parte alta a la parte baja. Y señalar una marca inicial. A partir de esta se medirá la distancia de separación de las diferentes curvas a nivel, aguas abajo. A esta línea imaginaria en dirección de la pendiente se lo denomina línea madre. 2. Situar el aparato A sobre la marca inicial en sentido perpendicular a la pendiente y mover el extremo del aparato A hasta que la plomada se ubique en el centro y en ese punto realizar la segunda marca de la curva a nivel. 3. Mover el aparato A en dirección del trazo colocando el primer extremo del instrumento en la última marca realizada y así sucesivamente hasta llegar al otro lado del terreno tal y como se muestra en la figura 24. Una vez terminado el trazo se alinean las estacas debido a que hay estacas que pueden quedar fuera de la curva de nivel. Esto se hace para suavizar que todas las líneas queden uniformemente hacia una sola alineación. Para el proceso de construcción de la zanja, el primer paso va a ser calcular el espaciamiento entre curvas a nivel. El espaciamiento se va a calcular de acuerdo al escurrimiento que se desea captar, captación de agua en la zanja de trinchera. Posteriormente al cálculo, el espaciamiento se traza en la línea madre y a partir de esta se separan y trazan las curvas de nivel. En este caso, el espaciamiento va a ser de acuerdo a la pendiente, que ya lo mencioné en los criterios para poder realizar esta técnica. Se recomienda la marcación previa del terreno para que las brigadas de excavación identifiquen los sitios donde serán construidas las zanjas. Para esto es la CAN. Si el trazo se realiza con el aparato A, considerando que tiene 2 metros de separación entre sus extremos, se sugiere señalar cada medición, ya que esto delimita tanto la curva a nivel como el inicio y fin de cada zanja trinchera. Segundo paso, escarbar la zanja trinchera. Las dimensiones de la zanja son de 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de profundidad, medidos en la parte más baja de la zanja y 2 metros de largo. El producto de la excavación se coloca aguas abajo para conformar el bordo, tal y como se muestra en la figura 37. El bordo se debe de separar de la zanja al menos 20 centímetros. Esto se hace para que cuando caigan las lluvias, la tierra que se escarbó no regrese de nuevo a la zanja. En algunos casos se recomienda que la tierra que es excavada se ponga todo alrededor, aguas abajo de la trinchera. Esto con el motivo de poder evitar ciertos derrumbes. Tercer paso, continuar con la siguiente zanja trinchera siguiendo la curva a nivel hasta llegar al otro extremo del terreno, dejando un espacio de 2 metros de separación que es llamado tabique divisor para trabajar con la siguiente excavación. En la siguiente línea, aguas abajo, debe intercalarse la excavación de las zanjas y tabiques para poder llevar a cabo el diseño a 3 bolillos, que es decir, como se muestra en la figura 39, las zanjas van a quedar formando un triángulo. Esto se hace para que cuando lleguen las precipitaciones, la escorrentía pueda ser captada en su gran mayoría por las zanjas de infiltración. Como recomendación, se recomienda que al final de que se realizan las zanjas, en el borde superior se ponga vegetación. Esto se debe a que la vegetación va a ayudar a reducir la cantidad de arena que pueda ser deslavada por las precipitaciones y algunos restos de materia orgánica. El mantenimiento de las zanjas. Para asegurar una mayor eficiencia de las zanjas se debe evitar primeramente el paso del ganado, sobre todo cuando se siembran plantas pequeñas bajo la superficie de las zanjas. En la época seca se debe aprovechar para limpiar las zanjas de infiltración, se deben aplicar todos los cuidados necesarios a las plantaciones de árboles que se tengan y los arbustos. La mantención debe realizarse permanentemente y en especial cuando la zanja se haya llenado de agua después de un evento de lluvias intensas, para poder asegurar la capacidad de captación de agua. En cada evento de lluvia, las zanjas de infiltración van a recibir tierra y restos de planta, por lo cual su capacidad de acumulación se ve reducida. El material que se acumula son sedimentos finos y arenas que podrían contribuir a mejorar la fertilidad del suelo. Es por eso cuando se hace el mantenimiento y se sacan estos sedimentos de las zanjas,
Esto que se vuelve a excavar se pone cerca de las plantas porque sirve como un material orgánico de fertilizante orgánico. Punto 7. Especies de árboles que se implementan en esta técnica. Para empezar, para las condiciones generales, necesitan sistemas de raíces profundas, ya que ayudan a estabilizar el suelo y a prevenir la erosión. También que poseen una tolerancia a la humedad, ya que se encuentran a distintas condiciones variables en las zanjas de infiltración. El crecimiento. Se deben de seleccionar árboles de crecimiento moderado a lento para evitar que invadan las zanjas y obstruyan el flujo de agua. En sombra. Se puede considerar la sombra proporcionada por los árboles para crear un microclima más fresco y húmedo. Beneficios ecológicos. Se pueden elegir especies que atraigan polinizadores, proporcionen alimento para la fauna local y mejoren la calidad del aire, así como también implementar especies nativas o nativas de la zona a implementar. Yo lo dividí dependiendo del clima. Esos son algunos de los árboles que se pueden implementar a esta técnica. Para el clima seco, el mezquite, ya que es un árbol resistente a la sequía y con un sistema de raíces profundas, así como el huizache, ya que también es tolerante a la sequía con propiedades fijadoras del nitrógeno. El palo santo es un árbol resistente a la sequía y con propiedades medicinales también. Para el clima templado, el ahuehuete, ya debido a que es resistente a la inundación y con un sistema profundo de raíces. El fresno es de rápido crecimiento, tolerante a la humedad y con propiedades medicinales. El liquidámbar, que es un árbol tolerante a la humedad y con follaje otoñal colorido. Para el clima húmedo, el amate es tolerante a la inundación y con propiedades medicinales. El ceiba es resistente a la inundación y con sistemas de raíces extensos. El laurel, que es tolerante a la sombra y con propiedades culinarias, que además que es nativo de la región mediterránea. Tema 8. Costos de elaboración de zanjas. Yo lo tomé, lo dividí en tres, en tres categorías. Para las zanjas pequeñas de hasta 10 metros de largo por 5 metros de ancho y 0.5 metros de profundidad, está entre 5,000 y 10,000 pesos. Para zanjas medianas de hasta 20 metros de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad, de entre 10,000 y 20,000 pesos. Y para zanjas grandes, más de 20 metros de largo, 1.5 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad, de entre 20,000 y 30,000 pesos. Encontré aparte en el diario oficial de la Federación que sacan un presupuesto para el costo de las zanjas por hectáreas, que para una zanja sería de 6.90 pesos y costo por hectárea, que sería de entre 250 zanjas, sería de 1,725 pesos. Aquí se consideran 100 zanjas con divisores de 20 metros de largo por 0.40 metros de ancho por 0.30 de profundidad y un tabique divisor de 2 metros, donde deben esparcirse en el terreno según la lluvia seleccionada de la zona, considerando un periodo de retorno de 50 años y capturar del 50 al 35% del escurrimiento generado por dicha lluvia. En este concepto agrupan las denominadas zanjas de infiltración y tinas ciegas.
Además, cualquier otro tipo de zanja que no sea continua. Y para la zanja de trinchera se considera de 2 por 0.4 por 0.3 metros, con una capacidad de 0.24 metros cúbicos, donde reportan las hectáreas trabajadas con este tipo de obras y además reportan el número total de zanjas realizadas. En ventajas y desventajas de esta técnica. Para las ventajas, permiten que el cultivo en terrenos muy inclinados se dé, ya que de otra forma no serían aprovechadas. Es una práctica de fácil realización e intersectan el agua de la escorrentía y facilita su infiltración al suelo, contribuyendo a la recarga de manantiales. En laderas muy degradadas permite regenerar la vegetación natural y recuperar dichas laderas. En terrenos de pastos o plantaciones permanentes favorece el crecimiento rápido de las plantas por la disponibilidad de humedad. Y las ventajas requieren suelos relativamente profundos, se necesita mucha mano de obra para su construcción y si no se realiza la limpieza periódicamente del canal, esto puede provocar el desborde del agua almacenada y la formación de cárcavas laderas abajo. Impactos ambientales de la técnica. La complejidad de esta técnica radica en la correcta caracterización de condiciones climáticas y del suelo, debido a que en muchos casos las condiciones no son las ideales para emplear la técnica. Otro factor importante que por considerar es que no hay realmente una homogenización de la práctica. En el caso de México, CONAFOR tiene ya una estructura de la técnica y en base a las variables de cobertura y la pendiente, que son los principales factores que se consideran para el tamaño y distribución de la zanja. Pero en el caso de otros países, cuentan con modificaciones de esta técnica, como lo sería en India, que pueden tener las siguientes formas. En el caso hay dos tipos de formas. Una es Fania Chini, que en este caso la cobertura que tiene extraída del suelo, que es la tierra, se pone en la parte de abajo, mientras que en la técnica Fania Hu, la cobertura del suelo la ponen en la parte de arriba. En base a estas consideraciones se han reportado impactos tanto positivos como negativos. En cuanto a los impactos positivos, que comprenden que tiene una buena planeación, una buena caracterización y buen plan de manejo, están el incremento en la recarga de acuíferos debido a la construcción de las zanjas. Otro sería que reducen significativamente la escorrentía rápida y las pérdidas del suelo por erosión laminar y degradación. Otro es probable que las zanjas de infiltración beneficien a la vegetación cercana y los impactos positivos en el rendimiento de cultivos, pastos y plantaciones agroforestales. Todo esto pasa cuando las prácticas se hacen de forma correcta. Pero hay casos donde no es así. En dado caso, obtendremos lo que son impactos negativos, como lo es una mala planeación, con mala caracterización y poco mantenimiento. Las zanjas de infiltración se llenan gradualmente de sedimentos y su rendimiento disminuye. Otro factor que podría pasar es la disminución en el rendimiento de crecimiento de plantas, en este caso pues pasto, cultivo, árboles. También puede ocasionar que el establecimiento de las zanjas pueda aumentar la erosión si se degrada la cobertura del suelo, destrucción de horizontes en el suelo, pérdida de carbón orgánico por la extracción del suelo, y la compactación del fondo de la zanja obstruye el suelo, pierde porosidad, destruye las funciones naturales del suelo, además de disminuir la infiltración. Implementación con nuevas técnicas. Incorporar nuevas técnicas en trabajos de restauración, como lo son las zanjas de índice, son indispensables para agilizar la planeación, la toma de datos, la construcción y analizar los resultados de esta técnica sin tener que incluso acudir constantemente al sitio, y en algunos casos aligera el costo. Algunas de estas técnicas podrían ser, por ejemplo, el SIG, que cumple un papel importante para lo que es la planeación de la construcción y distribución de las zanjas a partir de capas de cobertura vegetal y procesos de modelación para organizar de la mejor forma las zanjas, a partir de variables como la pendiente, cobertura, precipitación media anual, etc. Otra técnica que se está empleando mucho son los drones
y el LIDAR. Los drones equipados con LIDAR pueden generar modelos de terreno precisos y detallados, facilitando la planificación y el diseño de las zanjas. En este caso, normalmente se procesa de igual forma en los sistemas de información geográfica. Por último, se tienen los modelos de infiltración hidrodinámicos. Son herramientas computacionales sofisticadas que permiten simular el flujo de agua en el suelo y su interacción en las zanjas de infiltración. Estos modelos ofrecen una representación detallada del comportamiento hidrológico del sistema. Herramientas como MAICHI facilitan la evaluación del rendimiento hidráulico en cuanto a la parcela en la que se empleó la técnica. Complementación con técnicas de conservación. Consideraciones a tomar. La complejidad de esta técnica radica en la correcta caracterización de condiciones climáticas y del suelo, debido a que en muchos casos las condiciones no son las ideales para emplear la técnica. En este caso, si no se cuentan con ciertas condiciones, lo ideal es combinarla con otras. En este caso existe la combinación de zanjas más cobertura vegetal, que puede llegar a ocasionar que la cobertura protege lo que es el suelo entre las zanjas, aumentando la infiltración y reduce la necesidad del mantenimiento de las zanjas constantemente. Otro sería las zanjas y labranza de conservación. La labranza sin remoción preserva la estructura del suelo, mejorando la infiltración en las zanjas. Zanjas más manejo del agua. El riego eficiente reduce la escorrentía y la erosión, mientras que la cosecha de agua complementa el aporte a las zanjas. Zanjas más estructura de contención. Las terrazas y muros estabilizan la ladera, reduciendo la cantidad de sedimentos que llegan a las zanjas. Y por último, y el más empleado, son las zanjas más el sistema MIAF o CIAF. La integración en sistemas multifuncionales amplía los beneficios de las zanjas, promoviendo la sostenibilidad y la diversificación productiva. Bueno, pues esto ha sido todo acerca de la explicación de la técnica de zanjas de infiltración. Esperamos que la información les sirva y les pueda ayudar para poder aplicar esta técnica de conservación de suelos en sus predios.